Tenemos ya al ingeniero Bernardo Castellano. Bernardo Castellano es un consultor internacional, es ingeniero civil, pero por el perfil, su ejercicio, su expertise en el desarrollo de la hidráulica, de la energía hidráulica, se le confunde como ingeniero eléctrico. Corríjame, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, patrón, correcto, yo soy ingeniero civil. Egresado de Ucamaima, ¿verdad? No, de la UNFU. Anda la porra. Bernardo, esta situación que estamos viviendo en este momento de una lluvia de apagones, el país ha estado en una crisis, una gran cantidad de plantas apagadas y sobre todo esto se anuncia un sobrecosto trimestral para indexar la factura eléctrica, pero ya en los últimos 2 meses ha habido un aumento del costo. Se ha dicho, la autoridad ha dicho, que es consecuencia del combustible. Su opinión como profesional y técnico en la materia. Bien, fíjate, realmente lo gracioso de esta situación es que el ministro de Energía y Minas, cuando estaba en la oposición, jefe del gabinete eléctrico, de la Comisión Eléctrica del PRM, en el 2019, cuando se iba a plantear la firma del pacto eléctrico, él elaboró un documento donde condicionaba la firma del pacto eléctrico por parte del PRM al cumplimiento de 10 puntos. Y en lo referente a la tarifa eléctrica, el ministro, hoy ministro, en ese entonces opositor, planteaba de manera categórica, explícita, que no se podía no subir la tarifa, no se podía plantear la posibilidad de subir la tarifa eléctrica bajo ninguna circunstancia, mientras los gastos operativos, los gastos corrientes de la distribuidora no fueran como máximo el 10% de los ingresos. ¿Qué significa eso? Que hoy día las distribuidoras tienen un 24% de gastos operativos con relación a los ingresos. Entonces, eso es una incoherencia, una inconsistencia por parte del ministro, porque si en el 2019 ese argumento que él esgrimió para ponerlo como condición de la firma del pacto eléctrico era que usted no podía hablarle a esta sociedad bajo ninguna circunstancia, incluyendo excusas de aumento real de los combustibles, usted no podía plantear a esta sociedad un aumento de la tarifa eléctrica hasta que la disciplina y la austeridad no se impusieran en la distribuidora. Ahora, ¿qué representa ese exceso de gasto corriente que tiene hoy día la distribuidora? Que estamos hablando casi de 2 veces y media lo que el ministro planteó como límite, porque la cifra del 10% quien la establece es el ministro, no yo. Eso representa hoy día, según esa referencia del 10%, que la distribuidora tiene $200 millones de gastos excesivos por encima de lo que debían tener. Entonces, lo que debe hacer el equipo eléctrico es reducir esos gastos para que sean coherentes con su planteamiento del pasado y no castigar a la población con un aumento en medio de esta circunstancia donde la forma que está planteado el aumento, que es bueno que la población entienda que se ha vendido la falsa idea de que eso va a eliminar el subsidio y con eso se quiere transmitir en la población que el subsidio del gobierno se va a reducir, cosa que es totalmente falso, porque lo que se está haciendo es lo que en el pasado, en los años 80, yo no sé si ustedes recuerdan aquella campaña de Codetel que decía el rebalanceo de la tarifa. Sí. Pues lo que está haciendo es el rebalanceo de la tarifa, porque la tarifa en sí tiene un subsidio cruzado que no afecta en nada absolutamente a las finanzas públicas, porque lo que sucede es que los que consumen grandes cantidades de energía al mes, por encima de 700 kilos, pagan menos por el kilovatio hora mucho más alto que el que consume menos de 300 kilos. Entonces, lo que sucede es que el que consume menos de 300 kilos al mes es el consumidor que tiene en su hogar las necesidades básicas para cubrir en esta sociedad de la interconectividad, del internet, de toda la tecnología que existe, donde hoy todo se mueve con electricidad. Porque hoy, hasta en los hogares pobres, existen lavadoras. En la época que yo crecí, las lavadoras eran objetos extraterrestres, porque en mi casa se lavaba, era hirviendo en una lata de aceite y se ponía la ropa a hervir y se tendía al aire libre.
Entonces, hoy día, el que consume 300 kilovatios al mes o menos está satisfaciendo sus necesidades elementales. Ahora, el que consume más de 700 kilos, ya se tiene una serie de confort y de lujo que sus ingresos le permiten pagar esa tarifa más cara. Y esa gente no protesta. Esa gente se puede quejar porque tiene que hacer, además de pagar la tarifa cara, inversiones adicionales, ya sea en inversores, ya sea en plantas eléctricas, para poder garantizar la continuidad del servicio. Ahora, 300 kilos al mes representa el 90% de los clientes de la distribuidora. Ese es el detalle, que es la mayoría de los clientes. Exacto, estamos hablando de 1.800.000 clientes, porque los clientes de la distribuidora andan alrededor de 2 millones. Y si tú coges 1.800.000 y lo multiplicas por 3, que pueda tener una familia, por 4, estamos hablando de 5 o 7 millones de personas que se verían afectadas por ese incremento de la luz. Entonces, al mismo tiempo que tú le incrementas la luz a los pobres, a la clase media, media baja, tú entonces se la bajas a los que más pueden, que solamente representan el 5% de los clientes de la distribuidora, o sea, 100.000 clientes. Ahora, ¿dónde está el contrato? En base a lo que el PRM exigía en la oposición. Entonces ellos ahora, con un gasto operativo 2,5 veces de lo que ellos exigen, en vez de reducir ese gasto operativo, lo que hace es que lo están aumentando gasto en nómina, y entonces quieren castigar a la población con ese aumento. Hay un reportaje que está hoy, en esta semana, en el semanario El Dinero, que yo invito a la población a que lo busquen en internet, porque eso es de antología. Es un trabajo que hizo Esteban Delgado, un periodista especializado en temas económicos, sobre el tema de los salarios en la administración pública. Y cuando toca específicamente el tema de los salarios en la distribuidora, pues es algo realmente, sorprendente, sobre todo cuando él presenta un cuadro en donde el administrador de DESTE y el consejo de administración de DESTE, que DESTE, es bueno destacar, es la peor de las distribuidoras. Es la que está comprobado. Los niveles de pérdida más altos, por encima del 50%, mientras de sur y de norte andan con pérdidas en el orden del 24-25%. Bueno, pues DESTE, con esos niveles de pérdida, porque las 3 distribuidoras están quebradas, pero la que está más quebrada es DESTE, pues DESTE, con ese nivel de pérdida, tiene unos salarios y compensaciones que, según el reportaje de Esteban Delgado, oscilan para los consejeros entre el salario y las compensaciones alrededor de 900,000 pesos, y para el administrador alrededor de 1 millón de pesos. Pero para allá yo quiero trabajar. Pero y no que se eliminaron los consejos para disminuir costos, el altísimo costo salarial que se invertía en ellos. Lo que pasa es que los 3 consejos fueron sustituidos por un consejo de 11 miembros, más el vicepresidente ejecutivo, que ahora es vicepresidente ejecutivo. Son 12. Y administrador de DESTE, o sea, tiene la doble función. 5,000. Lo que pasa es que los salarios de esos consejos están cargados a las 3 distribuidoras, o sea, no sé, una distribuidora asume 3 consejos, otra distribuidora asume 4. Ahora, cuando tú lo comparas, por ejemplo, con EDESUR, tú ves que los consejeros de EDESUR ganan mucho menos que los consejeros de EDENORTE y de EDESTE. Y en el caso del administrador de EDESUR, el amigo Milton Morrison, hay que reconocerle públicamente. El único que está capacitado para dirigir unas EDE de todos los que están. Bueno, él renunció a esas compensaciones y su salario es de 575,000 pesos y no tiene compensaciones adicionales, y su distribuidora es la que presenta los niveles de pérdida, aunque son altos, pero más bajo. En comparación es que tiene un gerente. Es la mitad de los de. Entonces, él y el consejo de EDESUR, o los miembros del Consejo Unificado que están cargados de la nómina de EDESUR, ganan la mitad de lo que reciben los consejeros de EDESTE y del administrador de EDESTE. Entonces, ¿qué podría significar, Bernardo, el tema de esa indexación que mediante la resolución de la Superintendencia de Electricidad se emitió, la 075, aunque el ministro de Energía y Minas desmiente que el gobierno ha autorizado un aumento de la tarifa eléctrica, sí hay una resolución y que será indexada trimestralmente? ¿Cómo impactará? O sea, yo que gano 100 pesos, ¿cómo me va a impactar a mí de aquí al 2026 en mis ingresos, en mi canasta familiar? Bueno, por ejemplo, hoy día los consumidores de menos de 200 kilos al mes
por su servicio 4.44 de tarifa eléctrica. Si usted consume 200 kilos al mes, su tarifa, su factura sin el cargo por potencia, el cargo fijo, estamos hablando alrededor de 900 pesos, 840, 880 pesos. En el esquema de aumento de tarifa, ese 4.44 al final del periodo, el objetivo es que exista una tarifa única, o sea, lo que usted conoce tarifa plana, o sea, todo Correcto. el mundo, independientemente de su consumo de energía, paga la misma tarifa. Es como que en el impuesto sobre la renta, no importa lo que usted gane mensual o anual, usted paga la misma tasa impositiva, que ahora en el impuesto sobre la renta existe un subsidio cruzado o un impuesto progresivo, porque el que más gana paga un porcentaje mayor que el que menos gana. Claro. Bueno, entonces, ese cliente de 200 kilos que hoy tiene su tarifa en 4.44, al final del periodo va a pagar 11 pesos, o sea, prácticamente 3 veces, o sea que de 880 pesos se le va a llegar a prácticamente 2.500, 2.600 pesos. Eso es lo que está planteado en la resolución de la Superintendencia de Electricidad, que de paso el superintendente parece que está como la tortuga, no saca la cabeza, está escondido, no da la cara, los periodistas tratan de hablarle y él, como si él no tuviera que ver nada en esta situación. En otro orden, ingeniero Castellanos, nosotros hemos apostado y aplaudimos desde aquí cuando el gobierno anunció, el presidente anunció que estaría construyendo una planta en Puerto Plata de unos 400 mega, ¿verdad? 800, y 400. Son dos plantas de 400, 800 megas. No, 800 en Manzanillo y 400 en Puerto Plata. Entonces... bueno, espérate, porque lo de Puerto Plata, eso es hasta donde yo tengo entendido, la antigua Hemijan Enron, que ahora se llama San Felipe, que ella fue beneficiaria de un contrato firmado en la gestión pasada para convertirla a gas natural, pero ese contrato se firmó por 185 megavatios, que era la capacidad que tenía Hemijan Enron. Entonces, el decreto que promulgó el presidente Medina, autorizando a la CDE a firmar esos contratos, lo que establecía era la conversión pura y simple, con la misma capacidad que usted tenía al momento de acogerse a esa facilidad. O sea, que usted si tenía 185 megavatios, usted convertía 185 megavatios. No era para aumentar la capacidad instalada a 400 megavatios como sería el caso de esa planta. Entonces, aquí la pregunta sería si la CDE, violando el decreto, le firmó un contrato adicional a San Felipe para darle una potencia de 215 megavatios adicionales a lo que ellos tenían al momento que se acogieron al decreto del presidente Medina y que firmaron el contrato con la antigua gestión de la CDE. Pero la pregunta ¿es posible en este periodo presidencial, antes del 2024, que esas plantas estén construidas? Porque es un compromiso de entrada, de los primeros compromisos que hizo el presidente de la República hace ya más de un año y todavía no se ha dado el primer Picasso. ¿Es posible que se materialice este compromiso de construir 2 plantas en Manzanillo y una en Puerto Plata? La de Manzanillo es totalmente imposible, porque eso está en un proceso de licitación y el proceso de licitación, las expectativas que ha anunciado el ministro de Energía y Minas es que el año que viene se firmaría el contrato. Entonces, ¿qué significa? Que a partir del momento que se firme el contrato, en el escenario más óptimo, eso estaría listo en 30 meses, 2 años y medio. 2022, 2 años y medio, estamos hablando finales del 24, principios del 25, si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún retraso en lo que se conoce como el cierre financiero del proyecto. La planta de Puerto Plata, bueno, yo desconozco el estatus, pero sé hasta donde sé, fue desmantelada la antigua San Felipe, Hemijan Enron, pero obviamente no ha habido un inicio, porque si hubiera habido, un acto público dándole inicio. Pero lo preocupante de la planta Manzanillo de Puerto Plata es que si la CDE, y debería aclararlo, si realmente la CDE le aumentó el contrato que dejó el gobierno pasado, que era solamente de 185 megavatios, y se lo llevó a 400 megavatios, porque eso sería, desde mi punto de vista, un acto ilegal, violando el decreto del presidente Medina. Pero lo preocupante de esto es que se van a instalar 1.200 megavatios en la zona del norte, cuando tú tienes que el 70% del consumo de energía
del país está en la zona sur. Entonces, ese costo de la energía es para traerla de allá para acá. Bueno, va a salir más caro cuando las distribuidoras compren para suplir la demanda en la zona sur, la zona sureste, porque ahí está el 70%. O sea, eso estamos hablando que 1.200 megavatios va a representar aproximadamente unos 7.000, 8.000 millones de kilovatios hora de generación anual, cuando la demanda en el Cibao, en el norte, es del orden de 4.000. O sea que prácticamente duplicarán. Bernardo, 4.000 millones de kilovatios hora anuales tendrían que ser transportados del norte hacia el sur, porque en esa zona no hay capacidad de consumo. Finalmente, Pedro tiene una pregunta para ti, Bernardo. Bernardo, brevemente, ya estamos llegando a la parte final. Me gustaría saber cuál es la situación desde tu punto de vista real de lo que está pasando en Punta Catalina en este momento. Operando con carbón prestado. Bueno, según el ministro ayer en una entrevista, ya ellos recibieron el pedido que tenía retraso. Lo que pasa con el carbón de Punta Catalina simplemente es una falta de previsión, una falta de planificación. ¿Por qué? En la gestión pasada, en abril del 2020, se firmó un contrato por 2 millones de toneladas. Ese contrato finalizaba su última entrega, según el cronograma, a principios de agosto. Entonces, desde abril del 2020, si usted verifica los precios del carbón a nivel internacional, que la sede los publica sus informes de desempeño, usted ve que mes tras mes el precio del carbón ha ido en aumento. ¿Qué significa eso? Si usted a principios de año hubiera convocado la licitación para adquirir 2 millones de toneladas para Punta Catalina, que es el consumo estimado de un año, usted tenía la labor previsora doblemente, porque acuérdense que el ser previsor nunca ha sido mal consejero. Entonces, si tú tienes el escenario que los precios del carbón están subiendo sistemáticamente mes a mes, tienes el escenario que en agosto te vence el último envío del barco del carbón contratado. Tú tienes que el proceso de licitación te toma entre 3 y 4 meses, porque entre lo que tú lo convocas y firmas el contrato, entonces la prudencia, la planificación, la previsión decía que tú tenías que convocar esa licitación en enero, cuando el precio del carbón estaba por debajo de los $70 la tonelada. Entonces eso significa, Bernardo, puntualmente, que en aquel momento pudimos haber hacer un contrato a largo plazo de unos 2 millones de toneladas métricas de carbón a 70, 80 dólares, y hoy a cómo 70, lo estamos comprando. Bueno, a 70 o menos 70. Ahora, dice el ministro ayer que no, que ellos han sido previsores, porque ellos convocaron la licitación en junio. Pero tú sabes cómo está el precio del carbón en junio, a $97. O sea, que entre la decisión de convocar la licitación en enero y en junio, tenemos $30 de incremento del precio del carbón. ¿Qué significa? Que por el mismo carbón, por una negligencia, por una falta de previsión y de planificación, se va a pagar por lo menos $30 más por el precio del carbón. Ahora, ¿qué pasa? Estoy oyendo eso, que nos va a costar mucho más la generación eléctrica en Punta Catalina por una imprevisión de esta autoridad. Porque si tú hubieras hecho en enero, tú compras 2 millones y aseguras el precio de $70. Ahora, ¿qué pasó? En junio, ellos hicieron una licitación que los términos planteaban, según el ministro, que había que entregar el carbón en septiembre. Pero ¿qué sucede? Que entre junio y septiembre son 3 meses. O sea que en 3 meses todavía tú estabas en el proceso de licitación. Entonces no había posibilidad de que esa licitación en septiembre pudiera tener resultados de entrega de carbón, porque tú no habías concluido el proceso. Hoy es la fecha que todavía ese contrato de carbón no se ha firmado. Y según Jaime Aristi ha dicho, esa licitación, el precio contratado de $104 la tonelada, o sea que estamos hablando de alrededor de cerca de $35 por encima de lo que tú pudiste haber contratado en enero. Ahora, en enero, febrero o marzo. Ahora bien, en la desesperación, el gobierno compró carbón en emergencia. ¿A qué precio? De Punta Catalina andan buscando carbón desesperado. Fueron donde Itaú para que le prestara. Acaban de anunciar que hoy y mañana llega un barco de Colombia que fue contratado grado a grado. Ahora no dicen a qué precio se contrató, porque el problema ahora es que bajo la excusa de la emergencia, de la urgencia, ahora es el carbón al precio que aparezca. Y hoy día, ayer por lo menos, el precio del carbón estaba a $200 la tonelada. Oye, de carbón a $70 van a tener que comprarlo a $200. Entonces, ellos todavía les falta
una licitación que no han convocado por cerca de 1 millón de toneladas de carbón. ¿A qué precio se va a contratar ese carbón? Bueno, si tomamos la referencia de los precios hoy del carbón, entonces estamos hablando de $200 la tonelada. Ay, Padre amado. Y teníamos un precio de 70. ¿Cuánto es la diferencia? $130. Si tú compras 1 millón de toneladas y estás pagando $130 por encima, no, en esto no estoy 170 millones de dólares. 130 por 1 millón, 130 millones de dólares. O sea que al final, por los 2 millones de toneladas, que es la provisión de Punta Catalina de un año, este país va a pagar por la negligencia, por la falta de previsión y de planificación, por encima de los 150 millones de dólares adicionales a lo que debimos haber pagado si hubiéramos sido previsores, si hubiéramos sido... Eso significa, Castellano, que las ganancias que proyectaba Punta Catalina de 220 millones de dólares al año se van a reducir a cero. No se van a reducir. Lo que pasa, eso va a depender si ese incremento en el precio del carbón se le traspasa al precio de venta. Entonces esto lo que va a afectar es a la distribuidora. Gracias, Fernando. Gran abrazo, patrón. Con usted se aprende cada día. Gracias a ustedes. ¿Cuánta falta hacen voces como la suya en este país en este momento? Gracias. Un gran abrazo. Gracias, Bernardo. Bueno, señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos ya aquí una comisión de la provincia de Ocoa con los problemas de los desalojos que está realizando Medio Ambiente.